Se escucha, Ulises, se escucha esta vez. Bien, a modo de repaso, entonces así rapidito, vamos a retocar, sí, un par de temas que vimos la clase pasada. Bueno, habíamos tocado este tema, sí, la clase pasada, para los que no estuvieron, lo repito rapidito, sí. Amputados en la infancia y hoy vamos a ver amputados geriátricos y doble amputados, sí. Bueno, habíamos visto, ¿no? que los amputados en la infancia, los pacientes pediátricos, eh, eh, reciben un tratamiento diferente, ¿sí? Hablando de prótesis. Y bueno, tienen diferente etiología, ¿sí? Habíamos visto principalmente en una edad más temprana los accidentes domésticos, como por ejemplo, eh, puede ser una máquina de cortar césped, ¿sí? Quemaduras con líquidos, caídas, ¿sí? Y cuando ya son un poco más grandes, ¿sí? Entre los 10, 21 años, eh, se habla como etiología principal, ¿sí? Los tumores, eh, que bueno, obligan, digamos, a una amputación. Esto siempre hablando de miembros inferiores, ¿sí? Eh, y bueno, habíamos visto las ventajas y las desventajas, ¿sí? En un paciente pediátrico. Sí, las ventajas, por ejemplo, una rápida cicatrización, ¿sí? Y entre las desventajas, que al ser un organismo en crecimiento, ¿sí? Encontramos esta dificultad, por ejemplo, a nivel del tobillo, ¿no? Que, digamos, cuando se hace una amputación de miembro inferior a nivel de tobillo, ¿sí? Eh, Ustedes se acuerdan, ¿no? Que habíamos hablado que ahí es hablando de una amputación a nivel de tibia, era necesario aplicar una técnica, ¿sí? Que era, digamos, óptimo para que la tibia no siga un hipercrecimiento, ¿sí? En cambio, en una amputación a nivel de fémur, ¿sí? Habíamos comentado, habíamos visto que se produce un efecto contrario, ¿sí? En lugar de crecer excesivamente, el, el muñón, ¿sí? De una amputación de fémur tiende eh, a decrecer, ¿sí? Bueno, aquí en esta foto vemos justamente eso, ¿sí? Una amputación a nivel de fémur en una niña de 12 años, y esto lo hemos visto. eh, se puede distinguir, ¿no? Se puede ver casi la parte final del muñón, ¿sí? Y cómo, digamos, a diferencia del otro lado, ¿sí? De la pierna, digamos, que quedó completa, este muñón que, digamos, su nivel de amputación está más cerca de la rodilla, ¿sí? Quedó, digamos, cada vez más chico el muñón. Bueno, ya habíamos visto casos, sí, hablando, por ejemplo, de una amputación a nivel de tibia, que puede haber esto, ¿no? Una malformación, ¿sí? O una agenesia del peroné, ¿sí? Y también encontrábamos una malformación congénita o agenesia de la tibia. Por estos casos se dan amputaciones también, ¿sí?
¿sí? Y esto aquí en esta foto habíamos visto cómo la técnica o la amputación de Boyd, ¿sí? Es similar a una técnica que se aplica en pacientes adultos, ¿sí? Pero en este caso, en un paciente pediátrico, la amputación de Boyd es la que incluye el hueso calcáneo, ¿sí? En el muñón, ¿sí? En la formación del muñón. Y bueno, veíamos casos también como una malformación o agenesia, ¿sí? Del fémur. Bueno, vamos entonces a ver ahora, ¿sí? El tratamiento en pacientes amputados geriátricos y dobles amputados. Los pacientes amputados geriátricos, ¿sí? Pacientes de la tercera edad. em, Imagínense un paciente de 70, 80 años que tenga que ser sometido, ¿sí? A una amputación para poder, digamos, salvarle la vida. eh, Va a tener una esperanza de vida, ¿sí? Digamos, eh, el resto de vida que le quede va a ser muy corto comparado quizá a un paciente joven, ¿sí? Un paciente de 20, 30 años, ¿sí? Entonces, eh, en el caso de estos pacientes, lo que, lo que se debe buscar, ¿sí? Es evitar justamente, hablando por ejemplo de la técnica quirúrgica, eh, evitar la necesidad de retoques o reamputaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto puede complicar, ¿sí? A que bueno, esa herida, ¿sí? Ese muñón sane bien. Y ustedes saben, sobre todo, ahora vamos a ver cuál es, digamos, cuál es la causa principal en una amputación en un paciente de la tercera edad, ¿sí? Pero lo que se tiene que buscar en un paciente de la tercera edad es, eh, digamos, una rehabilitación rápida, ¿sí? Porque el paciente de la tercera edad que, digamos, no puede bipedestar, ¿sí? Mucho menos caminar enseguida, eh, tiene, esta dificultad tiene un efecto psicológico también, ¿sí? Eh, Puede entrar en una rápida depresión y dejadez, ¿sí? No sé si se me escucha bien, cualquier cosa, chicos, por favor me dicen, ¿sí? Entonces vemos, ¿sí? Que el principal motivo, ¿sí? O sobre todo cuando la amputación en un paciente adulto mayor, ¿sí? Se debe a una afección vascular, ¿sí? Em, digamos, esta causa es la que digamos, más produce, ¿sí? Amputaciones en pacientes geriátricos, ¿sí? Bueno, en los casos de afecciones vasculares, ¿sí? No se recomienda una técnica llamada técnica de Weiss, ¿sí? Que esta técnica lo que va a buscar es una prótesis inmediata, es decir, que ni bien se amputa al paciente, enseguida, ¿sí? Ahí mismo en la sala de operación, en el quirófano, eh, se le, se le confecciona ya una prótesis e incluso ¿cómo se dice esto? Eh, ya se coloca la prótesis al paciente para que al mismo día, o sea, al día siguiente ya, el paciente pueda eh, eh, bipedestar incluso, ¿sí?
Pero en los casos de afecciones vasculares, ustedes recuerden que es más complicado una buena, una óptima, ¿sí? Cicatrización, ¿sí? Eh, una buena curación. ¿Sí? Entonces, en los casos de afecciones vasculares no se recomienda esta técnica, pero esta técnica en sí, ¿sí? Es algo también que ahora al final de la clase eh, Sí, vamos a tener que ver. 9, 10. Chicos, ¿alguien tiene abierto su micrófono, por favor? Un lado nomás sirve. Este. ¿Quieres que sirva los dos? Sí. Deney Colque, ¿Este? Sí, pero me lo vas a devolver. Gracias. Deney Colque, por favor, te pido que cierres tu micrófono. Gracias. Bien, continuamos entonces. En estos casos, sí, en las afecciones vasculares, lo que sí se aconseja es una prótesis precoz. Esto significa que el paciente, sí, luego de haber sido sometido a la cirugía de amputación, ¿sí? Durante 2 a 3 semanas, ¿sí? Bueno, no se le coloca directamente una prótesis, sino que se esperan estos 15, 20 días, ¿sí? A que, digamos, ese muñón, ¿sí? Pueda tener, digamos, una observación, ¿sí? Se observe que está curando bien, que no se infecta. Entonces, recién después de ese tiempo, de esos 15, 20 días, se le coloca una prótesis, ¿sí? Una prótesis precoz entonces permite unas 2, 3 semanas de observación, ¿sí? De control de ese muñón. Entonces, luego de ese tiempo, se aplica una prótesis. En otras etiologías, como puede ser, por ejemplo, una fractura, eh, eh, un accidente, ¿sí? Que requiere lamentablemente una amputación, ¿sí? Eh, en esos casos se, se indica una miodesis y una protetización inmediata, ¿sí? Esto que hablábamos de la técnica de Weiss, ¿sí? Que en la misma sala de cirugía el paciente ya salga ya de esa sala con una prótesis, ¿sí? Como dice aquí, ¿no? Eh, esta prótesis o sea, este método sí es rapidísimo y ayuda a que el paciente pueda estar de pie incluso el siguiente día de la operación, ¿sí? Entonces esto permite una rápida rehabilitación y también una rápida incorporación a su medio habitual, ¿sí? Bien, hablando de dobles amputados, ¿sí? Eh, no hablamos ya tanto de pacientes geriátricos, sino que, bueno, es importante quizás saber esto, ¿sí? Porque ustedes, bueno, habrán estudiado, ¿no? Sobre las guerras mundiales, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, eh, trajo consigo un mayor interés, ¿sí? O una mayor demanda también en el estudio del equipamiento, ¿sí? Del tratamiento de pacientes amputados. Hay un estudio hecho por, una, pa- mm, por un autor, ¿sí? Llamado Hofer,
Este estudio se hizo en 1956, ¿sí? Ustedes recuerdan que la guerra mundial, a ver, ¿en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguno se acuerda? En el 1945, algo de 18 de agosto por ahí. Ah, bien, bien, Walter. Gualberto, perdón. Sí, entonces Sí, hablamos de que este estudio, ¿sí? Se hizo un poquito más de 10 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Obviamente trajo secuelas, ¿sí? Y se habla que en la Segunda Guerra Mundial, eh, ¿sí? Esto trajo, digamos, la necesidad de practicar más de 1 millón de amputaciones, ¿sí? Amputaciones de miembro inferior, de miembro superior, ¿sí? Pero el 7% de esas amputaciones eran dobles, ¿sí? Esto significa que podía ser ambas amputaciones en miembros inferiores, o podría ser ambas en miembros superiores, o una en un miembro inferior, otra en el miembro superior, ambas homolaterales o contralaterales, ¿sí? Cruzadas. Entonces imagínense, eh, no es lo mismo quizá tratar a un paciente que sufre la amputación de un miembro, ¿sí? Que tratar quizá a un paciente con dobles amputaciones, ¿sí? Por eso hablamos de amputaciones también homolaterales o contralaterales, ¿sí? Cruzadas, o, como les decía al principio, que ambas amputaciones, por ejemplo, sean, eh, digamos, ambas de miembros inferiores o de miembros superiores, ¿sí? Cuando hay esta variante, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de amputaciones homolaterales o contralaterales, eh, las posibilidades de técnicas y niveles se multiplican, ¿sí? Porque ahora vamos a ver rapidito que en miembro superior, ¿sí? Se prioriza otra cosa, ¿sí? Y en miembro inferior, como, como ustedes saben, la función del miembro inferior es diferente a la del miembro superior. Entonces en miembros inferiores se va a requerir más estabilidad, más equilibrio, ¿sí? Para poder bipedestar y caminar, ¿sí? Bien. Es esto lo que les comentaba recién. Digamos, hablando de una prótesis para miembro superior, ¿sí? Eh, digamos, ordenándolo de manera jerárquica, ¿sí? Eh, una prótesis de miembro superior va a necesitar primero, en primer lugar, ser indolente, ¿sí? Que sea confortable, que no produzca molestia, ¿sí? Después, en segundo lugar, que sean móviles, o sea, que pueda permitir al paciente, ¿sí? Una prótesis de miembro superior, eh, justamente esto, ¿no? De poder tomar un objeto, de poder movilizarlo, ¿sí? Y en tercer lugar, la estabilidad, ¿sí? Que sean estables. Ahora, en miembro inferior eso cambia, ¿sí? También está en primer lugar esto, obviamente, de que no duela, de que no sea incómodo, ¿sí? La prótesis para miembro inferior. Pero en segundo lugar, ¿sí? Se va a buscar la estabilidad, ¿sí? Que la prótesis sea estable. O sea, es decir, que primero por lo menos le permita al paciente poder mantenerse en bipedestación, ¿sí? Y en tercer lugar se va a buscar luego que se logró, ¿sí? La estabilidad, de que, bueno, que el paciente pueda este, moverse, ¿sí? De que pueda realizar la marcha. Eh, y bueno, esto también es importante.
debemos tener en cuenta en los pacientes dobles amputados de miembro inferior, ¿sí?, que la prótesis debe permitir un equilibrio fácil tanto en bipedestación como en la marcha, ¿sí? Porque no en ambos miembros inferiores el nivel de amputación va a ser el mismo, ¿sí? Eh, va a ser, obviamente va a ser diferente al tratamiento que recibe, por ejemplo, un paciente con un solo miembro inferior amputado, ¿sí? Bien. Eh, ¿Me escuchan bien ahí, chicos? ¿Alguna consulta de esto que vimos recién?